hemos quedado sin rueda. Así la tenemos. Se ha reventado por completo. Bueno, menuda liada. Comenzábamos el día con el reto de cruzar la frontera hacia Gambia. Y es que las fronteras en África no son precisamente sencillas. Pero lo que no sabíamos es que esto solo iba a ser el principio. Un día que arrancaba en un lugar increíble, con unos paisajes muy diferentes a los que acostumbramos a ver en otros continentes, que iba a torcerse por completo, como ya habréis podido intuir. Estamos ya saliendo muy prontito por la mañana, así a ver si aprovechamos bien el día, que hoy toca día movidito. Estamos viendo también muchísimas aves por aquí, por todas partes. Además, hay una que nos ha llamado muchísimo la atención, que es el calao zazú, que igual le conocéis así mejor, que salía en el Rey León. Y es súper gracioso. Además hay muchísimas aves por toda esta zona, está todo repleto y es muy bonito de ver, la verdad que es espectacular toda esta zona. Y tenemos mucha curiosidad de salir de esta pista porque está siendo terrible y de ver lo que vamos a ver ahora en los manglares. Después de varias semanas de recorriendo Senegal, al fin estamos ya de camino a Gambia, lugar donde esperamos ver hipopótamos, cocodrilos y muchos animales, así que la verdad que tenemos muchas ganas. Además ahora mismo estamos solos, pero nos vamos a volver a juntar una vez más a nuestros colegas los suizos. Y ahora mismo estamos ya cruzando, estamos ya a poquito de la frontera, estamos aquí cruzando un pedazo de puente. Muy guapo, todo hay que decirlo. Pero muy curioso que hemos tenido que pagar 2.500, a ver, exactamente son unos 3 euros, no, un poquito más, son 4 euros exactamente, que hemos tenido que pagar al cruzar este puente. Está guapísimo. Sí, la verdad que mola muchísimo. En Florida había uno también, así que... ¿Eso es algo abandonado? No lo sé, la verdad que lo parece. Bueno, total, que estamos cruzando el río. En realidad, más que el río, estas son es el delta del Salom, que grabamos un vídeo que visteis la semana pasada. Vimos de todo, muchísimas aves. Aventura total. Y ahora mismo estamos pues tratando de salir de ahí, pero claro, es un pedazo de delta gigantesco con decenas de miles de hectáreas. Entonces, pues bueno, pues poquito a poco vamos saliendo. Hay aves por todas partes, muchos animales por todas partes. Y en principio de aquí a Gambia vamos a pasar mucho calor y también vamos a ver muchos animales. ¿Ganas de cruzar a Gambia? Sí y no, porque ¿Por? me apetece cruzar la frontera cero. Ah, vale. Y porque tengo curiosidad, obviamente, de cómo será Gambia. Pero pasar frontera es como que todavía me estoy recuperando del anterior. Además, todo hay que decirlo que en Gambia nos han dicho ya muchas personas que la policía es corrupta y que si no les pagas que puedes terminar en el calabozo. Y a mí se me da muy mal. Eso sí, sé que o sea, si no lo sabes, pues lo pagas, ¿no? Y nos apetece bien poco acabar en el calabozo, tengo que deciros. O sea, creo que Ah, no lo sabía, cariño. lo que menos me apetece es gestionar lo de la frontera. A ver cómo se da y a ver cómo acabamos. Espero que en la furgoneta. En toda esta zona, por primera vez desde que entramos en África, estamos empezando a ver cerdos en la calle. Ahí van un par de cerditos. O sea, vamos, esto quiere decir, claro, en cuanto lo vimos dijimos, ostras, esto quiere decir que ya no son musulmanes. Y bueno, o sea, en Senegal el 95%, 90% de la población son musulmanes. Entonces, claro, es muy poquita la población que es cristiana. Y resulta que estamos como en una zona, toda esta zona del delta del Salom, hay ya pues pequeñas comunidades que... Muy poquitas. Que bueno, que consumen... Habitual, ¿no? Sí, la verdad que hemos visto solo un par de pueblitos en los cuales tenían cerditos en la calle. Tenían cerditos, burros y cabras, vamos. Tenían un zoológico en la calle. La verdad que es muy gracioso de verlo. Muy bonito de verlo también. A veces las condiciones... Sí, a veces les tienen atados y ya pues no mola tanto. Es bastante duro de verlo. Pero cuando les ves así libres, que se mueven por donde quieren, mola mucho. Y total, pues eso, que hemos visto un par de iglesias incluso. Sí, y súper bonitas. Sí, la verdad que son... súper buen estado. Son muy de película, o sea, Sí, como las que veíamos... Literalmente, de hecho en una escuchamos... una pastoral. Canciones, sí, fue muy guay. Fue súper guay. Así que nada, a ver si nos encontramos alguna más por aquí y os vamos contando qué es lo que nos vamos encontrando por esta zona de Senegal.
pero mola. Superguay entrar Poquito a ahí. poco van cambiando las cosas. Sí. Otro ambiente. La palabra correcta para lo que vimos y escuchamos sería gospel, y creo que no hace falta explicarlo mucho, porque seguro que todos conocéis su canción más mítica, o Happy Day. Y esto es algo muy típico que nos está pasando aquí en África. Chócame, chócame. Sí, la verdad que se ha quedado ahí como, no sé, está meditando. Bueno, tiene pinta que nos dejan pasar. La verdad que son muy curiosos lo que son los toros aquí, que fijaros qué pedazo de jorobas tienen. Son unos bichos impresionantes. La verdad que son preciosas. Acabamos de llegar aquí a aduanas y esto es caótico. No, lo siguiente, fijaos toda la gente. Vamos, bastante caótico todo. Veremos a ver qué tal sea esta frontera. Ah, ok. Bonjour. We go to Gambia. Banjul. Qué movida poner los deditos, Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Bueno, pues ya tenemos la salida de Senegal y tanto firmado, o sea, tanto aquí en el carnet de pasajes como en los pasaportes. Es muy fácil, no hemos tenido que pagar nada y hemos Creo tardado. que es la frontera más Bueno, fácil está ya la del salida, mundo. está ya la salida. Así que vamos a ver la entrada, pero muy fácil por ahora. Bueno, estamos aquí en la frontera y veis por aquí un gatete muy gracioso y ahí otro gatete muy gracioso. Aquí en la mitad, Esto es la leche. Bueno, pues ya estamos dentro del país oficialmente, súper fácil, no hemos tenido que pagar. Yo pensaba que teníamos que pagar 5.000 cefas y no hemos tenido que pagar ni un solo céntimo por entrar en Gambia, así que... Además, súper De pequeña, lujo. súper cómoda, o sea, había Muy una fácil. fila para Ajá. esperar, o sea, Sí, alucinante. la verdad que ha sido increíble, que era como entras en un sitio y después entras en el siguiente y ya Hay está. una fila, no te tienes que pelear con la gente porque te atiendan, o sea... Muy sencillito. Lo que sí que ha sido curioso es que había como una habitación o una En medio. celda que era Sí, bueno, una habitación. para detenidos. Y claro, yo al principio he pensado que era una habitación sin más, pues para rezar, yo qué sé. Pero luego ella me ha dicho que tenía un candado y vamos, Y ponía que detención. Mm, Detención. detention room. Y había ahí un chaval que le habían encerrado ahí. Nos estaba con su móvil y Y tal. con 7 gatitos. Super chill, muy curioso, no sé. Era muy rara la frontera, pero muy sencillita. Así que nada, estamos oficialmente en Gambia. A ver hipopótamos y ver cocodrilos. Gambia es uno de los países de esta ruta que más ilusión nos hace recorrer, por su naturaleza salvaje y desbordante, con selvas densas que se abren paso alrededor del río Gambia. Un lugar que promete ser una verdadera aventura. Y por un momento parecía que por fin empezábamos. Pero como ya es habitual en este continente, nada iba a ser tan fácil. Bueno, pues todo pintaba muy bien, pero obviamente algo no tenía que salir bien. Sorpresa. Ha sido salir de la frontera y seguido nos han parado. Y bueno, nos han parado y que no tenemos un documento. La cosa es que aparte del carnet de pasajes nos tienen que dar un documento como un pasabant, que nos lo dieron también en Senegal, pero no era necesario en Senegal, entonces muy raro. Pero bueno, que necesitamos que nos firmen eso y para eso hay que pagar, entiendo que será pues lo de 5.000 cefas que tenemos que pagar. Y que, bueno, ha sido muy majo porque no nos ha multado. Porque ya he dicho, bueno, nos multan fijo. Con la fama que tienen aquí los policías de que son todos corruptos. Y de momento han sido muy majos. Veremos cómo avanza la cosa porque esto ha sido una sorpresa para variar. Veremos a ver, pero bueno. Lo bueno es que el estar aquí en Gambia, que al principio hemos metido un poco la zanca, es que les hemos hablado en francés, pero la cosa es que Gambia ya no es como Senegal, que Senegal era colonia francesa hasta el 1960, resulta que Gambia es colonia inglesa, entonces pues inglés. Así que para nosotros es mucho más fácil porque yo he aprendido muchísimo francés en todo este tiempo, he mejorado un montón mi francés, ya me puedo comunicar cosas básicas, pero prefiero el inglés, la verdad. Sobre todo para poder hablar con ellos y entender, no sé, poder desenvolverte un poco en su cultura. ¿Pillas tus llaves? ¿Te quedas? ¿Te quedas? Venga. Sorry? I understand that it's like a pasaban, like the same in that Senegal.
Hello. We have just been here and we have a stand for cars, but the police just don't need a laissez passer. But we need like a pasaban or something similar. Yeah. Yeah, he told us to come back. We were driving. But the police. He sent us back. The police was very angry and insisted we have to go back. Okay, how can we pass the police? El policía en la carretera de entrada al país nos mandó de vuelta a las oficinas porque nos faltaba algún documento. Sin embargo, en las oficinas nos insistían en que estaba todo en regla. Y ahora la cuestión es, ¿a quién demonios le hacemos caso? We showed them the he said we need another paper. No. So this is enough. Are you coming with us? Explaining to the police because he wouldn't let us through. No, you go, just go. I'll take care of that. He goes. Don't mind, me take care of that. Okay, thank you so much. I suppose that they call them or if you call them, that's fine. Thank you so much. Bueno, pues nada. ¡Sorpresa otra vez! Es la hostia. Nada, nos han dicho que nada, que no lo necesitamos, que van a llamar a aquel policía que no se entera y que nos podemos marchar. Curioso. Así que esto es la hostia. Aquí veis la frontera, caótica, a más no poder. Así que nada, volvemos a retomar el viaje y salimos, esperemos que esta vez ya sea definitiva y empiece nuestro viaje por Gambia. Ya veis un poquito el rollo de la frontera, se nos hace muy chocante que en estas fronteras les dejan vivir en la mitad de la frontera. Tienen sus tiendas, venden sus huevos, que si sus... Es muy chocante que desde que hemos entrado, yo creo que fue desde Mauritania, Mauritania a Senegal, desde ahí hemos empezado a ver, pues eso, dentro de las fronteras, gente que vive dentro, que te prepara sus sándwiches y te están vendiendo sus huevos y están vendiendo sus cosas y hacen vida totalmente normal aquí dentro. Bueno, ahora sí, policía muy maja, era otro chaval, muy majete, un chaval de 20 años, que vive por aquí, me ha preguntado que a ver de dónde veníamos, le he dicho que tiene un arma muy chula, porque llevan sinceramente unos cacharros que alucinas. La verdad que ha sido una frontera muy fácil, o sea, para lo que nos esperábamos. Tener sí que estaba ahí un poquito más tocada y con sueño. Gestionando, qué raro. Sí. La cosa es que hemos visto cómo llevaba a un chaval a un perro atado Del cuello. y mientras que iba en moto, entonces claro, el perro iba medio arrastras y pues como yo. Y Genial. Las ideas que tiene aquí son... sí, la verdad que ha sido bastante heavy y sorprendente que, no sé, que sean capaces de algo así. Salimos de la frontera todavía con el miedo de si realmente tendremos todo en regla y de si esto nos podrá traer problemas en los controles que nos vamos encontrando. Y es que Gambia, por ahora, parece ser el país con más controles que hemos recorrido jamás, con policías parándonos cada 8 o 10 kilómetros. Pero por ahora parece que avanzamos sin mayores problemas con la policía y qué mejor forma de empezar este viaje que llenando el buche, probando comida local. He hecho aquí una breve paradita a comer en este sitio. Por aquí ellos han cogido un poquito con picante. Nosotros hemos decidido sin, porque, bueno, yo tampoco puedo, la verdad. Y ya veis, el sitio es un restaurante muy chiquitito y muy sencillito. ¿Cuál es el picante? No. Bueno, pues resulta que el picante es lo nuestro. Ya ha cambiado por aquí, pero la verdad que está muy bueno. Cuando lo comes es muy curioso porque no se nota. Tiene como mucha pimienta negra. Y tiene como un sabor cítrico, alguna salsa que hacen que está buenísimo. Y luego ya empieza a picar, pero está muy bueno. Y no es tan picante como en Senegal. Así que muy bien, muy rico. Goodbye. ¡Cabrones! Goodbye.
Bueno, familia, finalmente aquí es donde nos quedamos ayer a acampar. Llegamos totalmente molidos por todo lo que nos tocó vivir ayer. Un día bastante intenso. Muy intenso. Lo primero fue, bueno, entrar en el país dentro de lo que ya visteis que fue bastante sencillo. Entonces, una vez entramos, pues bueno, tuvimos que hacer las gestiones de siempre, de sacar dinero, tal. Ahí ya empezaron a tratar de engañarnos y atosigarnos un poco. Sí, fue un poquito ya agobiante, pero bueno, lo gestionamos, además lo hicimos muy bien y no nos engañaron y muy bien. Lo único que eran como muy intensos, muy invasivos, no era como en Senegal. Aquí es bastante más, no lo quieres, pues pero que lo quieres, pero todo el rato así, pam. Te persiguen. Sí. Aunque les ignores, da Entonces igual. esa fue la primera experiencia. Y luego continuamos con el viaje y vino la primera experiencia en la cual yo ahí estallé un poquito, que fue con la policía. Aquí ya nos habían avisado que había policía corrupta y hemos tenido nuestra primera experiencia. Había controles cada nada, muchísimos. Y en uno de ellos, la cosa es que aquí para viajar hace falta la carta marrón. Es un seguro para viajar por todos estos países, por Gambia, por Senegal, por Costa de Marfil, por Sierra Leona, por todos estos países de la parte occidental de la costa africana. Teníamos ese documento, pero lo teníamos en el móvil. Es decir, que hemos pagado nuestro dinero y que tenemos el documento que necesitamos para poder viajar por aquí. O sea... Como no lo teníamos en papel, se puso muy agresivo, demostrando, haciendo una muestra de poder de sí. Estáis haciendo algo muy mal. Además no era ¿Me estáis agresivo, entendiendo? Si no era agresivo visual, no era pasivo-agresivo, o sea, te hacía sentir, te quería hacer sentir muy chiquitín, muy aplastante. Demostrando que él tenía el control de la situación y de que tú tienes que hacer lo que él quiera. Total, que nos pidió un soborno a cambio de no ponernos una multa, que yo creo que no nos podía poner multa. Por no llevarlo impreso. O sea, él lo vio, lo leyó y dijo, ya, pero es que aquí lo tenéis que tener impreso. Total, le terminamos dando una taza para tomar café, que era algo que no nos importaba mucho el dárselo. Y ahí nosotros pensábamos que ya se iba a acabar la copla. No, ahí cogió el relevo otro policía. Pasamos, o sea, mi documento de conducir lo tenía ese policía, se lo dio a otra y esa policía me llevó a unas oficinas y bueno, Enar no pudo ver lo que sucedía allí, pero básicamente estaba la policía tirada en un sofá. Muy chulesca. Muy chulesca. Sí, pues otra vez lo mismo, o sea, mostrando en plan, yo tengo el poder, y ahí ya fue como cuando dije, vale, o sea, no, por aquí no paso, o sea, me habéis hecho dar una cosa que no quiero dar a cambio de algo que considero que no he hecho mal y ahora queréis más. Y me dijo como, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y ahí ya pues eso, pues me enfadé y les expliqué que yo he venido a enseñar su país, a fotografiar sus animales, a fotografiar sus paisajes, a enseñar este país al mundo, y que lo único que me estoy llevando por ahora en estas 24 horas dentro del país, ha habido cosas buenas, pues se ve a muchos niños muy alegres que te saludan, se ve unos paisajes que es realmente increíble, es una selva preciosa y no quiero ni imaginar lo que vamos a ver cuando lleguemos al río Gambia con hipopótamos y tal, pero por ahora lo único que me estaba llevando era que me estaban intentando timar cada 2x3. Y se lo expliqué de una manera pues enfadada, pero tratando de ser pues correcto. Yo entiendo que, claro, al final ellos tampoco son tontos, no quieren una publicidad mala de su país. Y cuando vio que yo era, porque le dije soy filmmaker, y cuando vio eso ahí cogió y dijo, ostras, y habló con el otro policía y me lo dieron y me dijeron, puedes irte. Ahí me doy cuenta de que no habíamos hecho nada mal, de que simplemente nos estaban engañando. Mostrando un ego, una prepotencia, un vacileo entre ellos que dudo muchísimo que sea lo que necesita un país como policía. Que yo entiendo que no es en el único país en el que pasa y que igual que aquí en España también pasa, pero sí que fue ya según entrar, recibir este trato que, o sea, que al final somos turistas, sería más ayudarnos y hacernos sentir... Y da igual que no seas turista, o sea, aunque claro, sea mostrar respeto y tratar de ayudar, ¿no? O sea, la policía está para eso, no para... O bueno, es nuestra forma de verlo, y como viajeros también creo que es nuestra responsabilidad también enseñar no solo lo bueno, también lo malo de estas experiencias, y también para que ellos cambien, porque si esto como viajeros lo escondemos,
no van a cambiar esas dinámicas porque van a ver, mira, vienen, nos dan cositas y además enseñan cosas buenas de Gambia para que venga más gente. No. De hecho, nos arrepentimos después de darle la taza porque sí, al final entras en su juego, le haces jugar y sabe que ese juego va a funcionar con el resto. Y lo probará con el siguiente. Claro. Y hemos decidido que de ahora en adelante no vamos a dar ni un céntimo a policías corruptos, ni un objeto, ni nada. Porque no merece la pena. O sea, entramos en un juego del cual no queremos ser parte, no queremos que esto exista, no debería. Y luego, pues eso, finalmente nos largamos. Bueno, finalmente no terminó el día. Pensábamos que sí había terminado el día, pero no terminó el día. Procedimos a buscar un sitio para poder dormir tranquilos, alejados de la ciudad, de la gente, de pues todo un poco salvaje. Muy como el sitio en el que estamos, un poquito más jungla, estaba muy chulo el sitio. Y al llegar pues vimos que no estábamos solos y que había un grupo muy grande de niños. Decidimos ponernos en común, en grupo y buscar otro sitio porque al final pues para los animales iba a ser menos cómodo, para nosotros íbamos a estar menos tranquilos y lo que queríamos era descansar de todo el día que había habido tantas gestiones. Así que cuando estábamos decidiéndolo, vinieron los niños muy amables, te daban la mano, te preguntaban cosas, muy aparentemente educados, y cuando fuimos a partir y a conducir ya... Con un breve apunte quiero decir que, o sea, sí, o sea, al principio fue como muy guay, muy... como todos los niños que nos habíamos encontrado durante el viaje, que te saludaban, que súper, con una sonrisa. Además tiene una sonrisa que te, no sé, es muy... La verdad que tiene una sonrisa que al menos a mí como que te atrapa. Luego cuando arrancamos con la furgoneta, pues al de 2 segundos de estar conduciendo los niños venían, suelen hacerlo, ¿no? Correr alrededor de la furgo, gritar. Pero esta vez pues no sucedió solo eso, manteniendo las distancias, sino que nos abrieron la puerta de atrás. Se subieron como se engancharon atrás y abrieron la puerta. Y abrieron la puerta y ahí estaba el gato, estaban los animales, estaban nuestras cosas. Total, que Zarpis terminó escapándose por Nosotros su nos pusimos en irresponsabilidad. peligro porque Fito se bajó casi en marcha. Yo me enfadé eso. mucho, claro. O sea, literalmente estábamos ya en marcha, estábamos ya pues en segunda, imaginaros, a 20 por hora, no lo sé, o 15. Total, que yo me bajé del vehículo en marcha, Enar se quedó con la furgo sin conductor y en marcha, que tuvo que echar freno de mano y meter punto muerto y tal. Y yo me bajé gritando en plan de ¿qué estáis haciendo? Que tenemos animales, que viajamos con otros animales y se nos pueden escapar aquí. Y hay zonas donde no queremos, porque hay zonas que igual hay 200 halcones en el aire. O sea, es una locura la cantidad de fauna que hay aquí. Y que tampoco tienen por qué saberlo. Sí, sí, o sea, que simplemente es respeto, no puedes acceder a él y punto. Así que bueno, ayer fue un día un poco agotador y por eso no quisimos ni grabar más, ni simplemente pues nos vinimos aquí. Allí tenemos la Furgi con el Defender y eso, hemos dormido. Yo me fui a dormir a las 7:30 de la tarde. Bueno, los dos. A ella le ha costado un poquito más. Pero yo caí seco seguido y nada. Pues así ha sido un poquito nuestro primer día en Gambia. Ahora que siga la aventura, que todavía queda mucho que ver y no queremos quedarnos con este sabor de boca de Gambia. Pero bueno, ya sabemos pues que nos vamos a encontrar esta parte también en este país. Y es parte de viajar. Que lo que hablamos era que todos los días realmente en el viaje hay muchísimas gestiones que no se cuentan, que al final tienes que filtrar porque en un vídeo no te caben tantas cosas y a veces pues no quieres que esto realmente sea a lo que va dedicado el vídeo porque vienes y quizás quieres realzar más la parte bonita porque quizás sí que lo merezca. Entonces todas estas gestiones yo creo que es lo que compartimos en el canal de Patreon, porque también creemos que es súper importante mostrar la parte real del viaje y que no solo el vídeo quede bonito, sino que contar las gestiones internas y externas que vivimos todos los días para que el viaje salga bien, para que todos estemos seguros, para que no corramos ningún tipo de peligro en diferentes países. Y es súper guay poder compartirlo por este canal porque al final es como más cercano, compartimos más nuestra visión real sobre el día a día y creo que también es muy necesario para entender lo que es un viaje y cómo se forma ese viaje. Sí, que no todo, pues al final cuando viajas a otros lugares, pues en cada sitio las cosas funcionan como funcionan, a veces mejor, a veces peor.
y es parte también Del viaje. y de todo lo que hay que gestionar cuando te vas a otro país con tu vehículo desde España, pues llegando aquí a Y la como tú dijiste, es a la parte mitad del de África. aprendizaje que te llevas. Sí, o sea, todo esto al final te crea muchísimas situaciones en las cuales todo el rato, además en pareja, pues tenemos que estar encontrando un punto intermedio, tratando de comprender también de Cómo lo vive el otro. cómo lo vive el otro y qué responsabilidad hay sobre nuestras acciones de cuando les damos una taza, que parece algo insignificante, pero luego lo piensas y dices que luego lo van a volver a hacer. Ya. Y equilibrar cada decisión que se toma para este tipo de gestiones, porque al final es una decisión y hay dos personas para esa gestión y esa decisión. Entonces, yo creo que es un aprendizaje muy grande, pero que conlleva muchísimas acciones y muchísimas situaciones que para nada son agradables. Dicho esto, que continúe la aventura, que es a lo que hemos venido a este país y es lo que quiero enseñar. ¡Vámonos! Acaba de despertar. No te sale. Menuda cara de sobada. Que son las 11 de la mañana, Paca. No es de las que tiene buen despertar. Pues nada, un poquito de off-road. Aquí vamos. Fijaos qué pistas, ¿eh? Infinitas. ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Me han despertado! Nadie me da los buenos días. Hemos parado aquí en un pueblito a ver si podemos hacer compras. Recarito. Ahí estamos en ello, pero ahora vamos a intentar no morir en el intento. Ni nada, pues tenemos que comprar huevos, tenemos que comprar cositas, estamos aquí viendo, es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en todo nuestro viaje. Es muy caótico, sí, muy caótico, ahora lo vais a ver. Esta es una zona del mercado, por aquí están vendiendo muchísima gente, luego aquí están como a las esquinas también vendiendo y todo esto también es una zona del mercado gigantesca. He cogido estos bocatas que los venden por menos de €1, o sea, tanto el pan y bueno, creo que podéis ver que está bueno. Está bueno, ¿no, Miguel? Eso bien. Y esto, ¿cuánto habéis pagado? Miguel, ¿cuánto? 150 Dalasi? Ajá. Aprox €1.50. Very good. Very good. Nice, qué rico. Muy bien, Miguelito. Mientras tanto, ¿qué tal estos? Pues estaban echando una buena siesta de mañana porque han trabajado muy duro esta mañana. Ajá, ha sido un día muy terrible. No. Este ya va, directo. Mucho calor, ¿verdad? Ya hemos saludado, ahora toca dormir. Pues ahí está. Tranquilamente. Hola, Lexi. Lexa también está. Hola, mi chica. Hola. Hola, guapos. Bueno, grabar el mercado, como habéis podido ver, no ha sido muy posible. En cuanto hemos empezado a grabar, no ha fluido guay. No lo llegan a entender muy bien el por qué para nosotros es llamativo, porque cuando lo hemos explicado a la chica, ha habido una chica como que ha dejado que grabásemos, pero no la había sentado muy bien porque ella no quería que se la grabase a ella. Y después cuando le hemos explicado, porque nos ha preguntado por qué grabáis, ha sido como, vale. O sea, sigo así como un poco en mi mood, pero como que se ha relajado bastante. No sé qué piensan que queremos transmitir. Al final solo queremos enseñar. A nosotros nos ha parecido un mercado súper bonito. Sí, era como todo con telitas, era muy guay. Y luego pues el cómo tenían allí toda la comida. Además comida súper curiosa para nosotros. Pues había pescado seco, pescado fresco. Luego también muchas verduras, que aquí ya empieza a haber, pues eso, hemos estado en Mauritania, que allí encontrar verduras tenía lo suyo a veces, y aquí otra vez pues muchísimas verduras, muchas diferentes. Así que bueno, está siendo, es complicado, porque además en algún momento he grabado planos muy lejanos, que no es para grabar a gente,
Y ahí también se lo tomaban a mal, pues eso, grabando cabras o así, pero de lejos. Y aún así no fluye, así que nada, he hecho un poquito, pero en cuanto he visto que no, pues ya está. Así que he tomado algún planito, así que algo podréis ver de lo que es. La verdad que es una experiencia muy, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora, mola mucho. A los dos creo que nos ha gustado bastante. Eso sí, se notaba que el mercado siempre es en ese mismo sitio porque tenía olor a que ahí siempre hay comida y ya está, muy bonito. Así que nada, vamos a continuar. Hace un calor terrorífico, si os fijáis, o sea, estamos, vamos... Goteando. Es que necesito que arranque ya, me voy a derretir. Sí. Nuestra furgo ya lleva... Creo que le hemos hecho en total 150.000 kilómetros, así que os podéis imaginar lo que lleva esta furgo ya de trote. Y ahí las ovejas también, en la mitad. Un autobús aquí de los que sacan de debajo del mar. La chica con la sandía en la cabeza y las botellas como si nada. Es una locura de mundo lo que cambia, chaval. Echas para el sur desde España unos cuantos kilómetros y de repente un mundo diferente con ovejas por la mitad de la calle. Creo que es bastante... ¡Hola, un cerdito! Mira allí. De repente. Sí, allí hay un par de cerditos. Y luego las chicas, bueno, los niños de uniforme. Sí. Lo que es la seguridad en el trabajo. Perfecto. O sea, fijaos la auténtica salvajada que estaba haciendo, sin arnés ni nada. No me jodas. No lo he visto. Fijaos que no era el único, ¿eh? Ahí también, más de lo mismo, llevan... Es que así llevan por lo menos casco, pero ya está, ¿eh? O sea, no llevan nada más. Suponemos que habrán subido por los escalones que tienen, pues bueno, los palos de la electricidad tienen como unos escalones. Suponemos que han subido por ahí, pero es una auténtica locura que estén haciendo eso así, en la mitad de... Sin más. Es un país precioso en cuanto a naturaleza, pero también se ve, en mi opinión, desde lo poco que hemos visto, se ve un pelín más pobretón que Senegal. Yo me esperaba que, de hecho, iba a ser al contrario. Yo también me esperaba, al haber sido colonia inglesa durante muchos años, yo pensaba que, vamos, que estarían mejor, pero que va, se ve, no sé, veremos cuando lleguemos a Banjul, a la capital, para ver qué es lo que vemos en el país. Gambia es uno de los países más pequeños de toda África, pero también uno de los más humildes. Más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y si lo llevamos a cifras más globales, la mayoría vive con menos de $5 al día. De hecho, el nivel de ingresos aquí es prácticamente la mitad que en Senegal. Y eso es algo que viajando por el país se nota constantemente. Aunque el viaje estuvo a punto de acabarse justo en este instante. Vale, acabamos de reventar. ¿En serio? Hemos reventado rueda. Vale, para. Nos hemos quedado sin rueda. Así la tenemos. Así que nada. Qué puta liada. Es la que pinchó la otra vez, la que ha reventado. Se ha reventado por completo. Bueno, menuda liada. Vamos a sacar el gato, vamos a ver si podemos poner la otra rueda que tenemos de repuesto y a ver cómo apañamos esto. En resumidas cuentas, necesitamos sacar el gato, no a estos gatos, porque esos ahora mismo no nos van a ayudar. No. Tenemos que sacar el gato, levantar la furgo y cambiar, poner la rueda de repuesto y después ir al taller. Por suerte la furgoneta tiene una rueda de repuesto que no es para nada como las otras, pero nuestro yo puede servir de apuro. Así que algo es algo. Dada la situación, es imposible seguir circulando con lo que queda de la rueda, si todavía se le puede llamar así. Por suerte viajamos con una goma de repuesto, pero que no es que transmita mucha seguridad tampoco, como pronto entenderéis. Chaval, la rueda de Tutankamón. Bueno, pues esta lleva aquí, ha recorrido todo Oriente Medio. Madre mía. Como puede estar esto. Está hecha mierda la rueda tal y como lo podéis ver, entonces bueno, la usaremos lo justo. En el próximo pueblo intentaremos ya buscar un sitio donde poder cambiar, porque con esto no podemos andar. O sea, tiene que estar la goma cuarteada. Tal y como veis, las ruedas son totalmente diferentes. Para este viaje montamos unas ruedas nuevas para poder recorrer África con algo más de capacidad en pista. Pero la rueda de repuesto es de otra medida completamente diferente, y esto es un peligro. No solo porque la rueda ha viajado debajo de la furgoneta por desiertos y montañas heladas,
sino porque al ser diferentes medidas pueden perjudicar los ejes. Y esto sí que sería devastador y significaría el fin de nuestra aventura por África. Nos hemos metido aquí a una esquina porque si no estábamos aquí en la mitad de la carretera y si con la policía ya hemos tenido los problemas que hemos tenido hasta ahora, si nos ven con esto en la mitad de la carretera, a saber. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser, ya lo que nos queda es inflar la rueda. Luego ya veremos a ver qué hacemos porque tenemos atrás, esto es tracción trasera, y veremos a ver cómo apañamos porque tenemos una rueda de un tamaño y la otra de otro no bueno, porque claro, mientras que una gira X cantidad, la otra gira menos porque son distintos tamaños. Entonces a ver cómo lo solventamos. Es un cacharro que tal y como veis tiene para inflar hasta 160 PSI. Esto es una auténtica barbaridad, pensar que con esto podéis, hasta un camión podéis inflar, más o menos un camión será unos 125 más o menos por rueda. Así que vamos, que con este cacharro podéis inflar lo que queráis. Y nada, elegimos, aquí tenemos la opción de elegir qué opción queréis, cuántos PSI queréis inflarle y después darle al play y arreglado. ¡A funcionar! Bueno, pues ya tenemos la rueda lista por aquí. Tal y como veis ha parado automáticamente, es una de las cosas también que tiene, bueno, que al final es una chorradita, ¿no? Pero bueno, quieras que no te permite el no tener que estar atento hasta dónde tengo que inflar. Tú le marcas la presión a la cual quieres llenar las ruedas, inflarlas y te olvidas. Incluso con el calorazo que hace en África y el solazo que tenemos hoy, ya veis que la pantalla se ve muy bien, incluso pues eso, para las condiciones de luz, así que también la pantalla está bastante guay, mola bastante. Algo también muy guay de este cacharro es que no solo nos sirve en este viaje pues bueno, para inflar las ruedas, algo también que tiene muy guay es que por aquí tenéis la bolsita con la cual viene, entonces tiene el cacharro del inflador y tiene también por aquí unas pinzas que tiene aquí su propio sitio donde se pueden enchufar. Además tiene un botón de boost para darle un extra de potencia. Entonces pues si se os queda seca la batería de la furgo o del coche, cogéis con esto y la podéis arrancar. Y además si está totalmente muerta, con el botón del boost lo arrancáis segurísimo porque tiene 4000 amperios de pico. Así que vamos, con esto podéis arrancar lo que sea que queráis. Otra cosa también que nos viene a nosotros muy guay viajando y a lo que nos dedicamos, que es redes sociales, es que tiene 20.000 miliamperios de batería. Entonces con esto además tiene aquí un cable muy curiosete que parece que es para llevarlo como un asa, pero resulta que lo sacas por aquí y es un cable con el cual puedes cargar pues ya sea el ordenador, puedes cargar el móvil, así que en viaje esto viene muy bien y ocupa muy poquito, así que teníamos que hacer una puli de este cacharro en este viaje, así que creo que esta ocasión nos ha venido al pelo. Es que ricasco, familia, seguimos con el viaje. Bueno, volvemos a estar en movimiento, que es lo importante. Con una sudada increíble. Sí, la verdad que llevamos siendo sudada bastante Es genial que se te pinche una rueda en medio de África. Ya ves, chaval. La verdad que es terrible. Pero bueno, lo hemos podido solventar y la verdad que están siendo 2 días. Yo estoy reventado. O sea, necesito ya parar porque estamos... O sea, hoy hemos estado editando vídeo, ayer reeditando vídeo, ayer toda la locura que vivimos, hoy otra vez Preparando Patreon, preparando un montón de contenido, un montón de cositas que hay detrás del viaje. Ahí está. Y ahora pues habrá que ir a un taller y otra vez buscar donde vendan, porque claro, nuestras ruedas de antes eran muy normalitas, pero ahora hemos puesto estas, las BF, y aquí no sé yo si las encontraremos con mucha facilidad, la verdad que lo dudo. Así que bueno, no sé, veremos a ver cómo lo hacemos, si tenemos que ir hasta la capital así. La verdad que no deberíamos, porque esta rueda también está como está y ya no tenemos recambio. Al menos necesitaríamos comprar una mierda de recambio, no sé, veremos a ver cómo lo... Todo bien, estamos en movimiento, no nos podemos quejar. Bueno, un poquito, yo tengo que decir, es muy sano quejarse. Bueno, hemos llegado al taller, la verdad que ya nada más llegar
Es que Nar tenía muchas esperanzas. Yo no. Pero escúchame, nada que ver con mis esperanzas. Sí, y nada, pues era lo que yo me esperaba, la verdad. Y entonces, que va, aquí es imposible que encontremos estas ruedas. Es que era una chabola hecha a base de ruedas. Sí, pero bueno, o sea, es que es lo típico que hay por aquí, o sea, es de esperar. O sea, al final aquí el mercado que tienen ellos, los vehículos que ellos usan, pues es normal. Entonces aquí pues va a ser más complicado encontrar. Total, que aquí no hay. Y vamos a probar mañana seguramente en un pueblecito, o si no esperaremos ya hasta Banjul, que Banjul está un poco lejitos todavía porque todavía ni siquiera hemos empezado a bajar. O sea, todavía estamos subiendo hacia arriba por el río Gambia, bordeándolo, y todavía tenemos que hacer, o sea, está en la otra punta, nos queda mucho. Entonces haremos cálculos de cuántos kilómetros son, pero bueno, las cosas van bien. Estamos rulando, estamos moviéndonos, así que las cosas están bien. Hoy va a ser otro día. Descansar. Sí, hoy necesitamos ya descansar, desconectar. Ha sido otro día muy duro, de no parar de gestionar cosas, de para arriba, para abajo, para la derecha y para la Y izquierda. mañana es que se vienen cosas súper chulis y tenemos que estar con las energías renovadas. Sí, así que nada, hoy prontita a la cama y ya está. Y mañana más y mejor. Bueno, he estado aquí en llamada con la cuadrilla. Desde aquí, cuadrilla, os quiero la hostia. Y ya me han dicho que tengo que pasar las dos ruedas de adelante, las tengo que pasar atrás. Y las de atrás las voy a pasar adelante, porque pues en el mecánico aquí va a ser complicado encontrar una rueda de repuesto. Banjul son 555 kilómetros, que es la capital de Gambia. Así que nada, es lo que vamos a apañar. Vamos a pasar las dos ruedas de adelante atrás, las dos de atrás las vamos a pasar para adelante. Y ya está, eso es lo que vamos a hacer. Al ser tracción trasera necesitamos que el eje que tracciona tenga las dos ruedas igualitas, para que no haya diferencias en cuanto al radio de la rueda y no genere fuerzas innecesarias en el eje que puedan hacer partir o dañarse alguna pieza de nuestra furgoneta. Y delante, aunque lo que tenemos ahora mismo no es lo ideal, al menos esperamos poder recorrer los 550 kilómetros que nos separan de Banjul, que es la capital del país. Si esta rueda nos lo permite, que eso será otro cantar. Muy buenos días, ya tenemos por aquí Bueno, esto es una bebida típica de aquí que la hacen con flor de hibisco, que se supone que va muy bien para la tripa, pero Enar tiene la teoría de que si bebes demasiado no te va tan bien. Las ruedas de delante ya están cambiadas atrás y la rueda de atrás ya veis que la he puesto aquí delante, así que en principio ya todo cambia. Hemos pasado las dos de delante justo detrás y las dos de detrás las hemos pasado para adelante. Lo único que las he tenido que cambiar porque si no tenía que tener... Con un gato ha sido para lo que ha dado. En el camino vamos a aprovechar de lo lindo, a disfrutar y a conocer todo lo posible de este país. Y puedo adelantaros que estamos a punto de adentrarnos a vivir uno de los lugares más increíbles que jamás hemos visto, no solo en nuestros 4 años de viaje, sino en toda nuestra vida. Esto va a ser África en estado puro. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso, os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción. Y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de Nar, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!